Hola, soy Lita Donoso, psicóloga transpersonal y estás llegando a La Hora de los Alquimistas. Hoy te quiero compartir algunas pautas para que elijas tu terapeuta y qué tipo de terapia te vendría bien. Veamos de qué se trata. Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a La Hora de los Alquimistas, un espacio que está creciendo mucho, estoy muy contenta, tenemos más de 40.000 suscriptores, no me lo imaginaba y me alegro muchísimo de poder compartir en este espacio algunas reflexiones que sé que les pueden ser de mucha utilidad. Hoy quiero hablarles sobre esta notoria proliferación de todo tipo de terapias, de formaciones de terapeutas, líneas terapéuticas, por mencionar algunas, Reiki, flores de Bach, coach, no es una terapia el coaching, pero también hay muchísima gente preparándose en esa técnica. Bueno, la lista es muy, muy larga y también muy, muy grande la demanda de personas que realmente quieren crecer, quieren sanar o quieren simplemente buscar una forma de pasar este momento planetario que nos tiene a todos en una condición que tenemos que aprovechar. No es una condición natural, no es una condición normal, así es que, siendo esta una experiencia extraordinaria, podríamos entonces aprovecharla como tal. Recuerdo que cuando yo estudié psicología, había solo dos escuelas en Chile. La Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, en la que me formé, y la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. No había más. De hecho, las personas que estudiábamos psicología éramos consideradas personas raras, un poco excéntricas, y bueno, después de 40 años de ejercer esta profesión, me doy cuenta que no solo tiene una gran demanda, y se han creado muchísimas escuelas en Chile y en todas partes del mundo, sino que además las personas cada vez más desean revisar sus vidas junto a un psicoterapeuta. Y eso es señal de que algo está pasando con el ser humano. El año 2020 fue un año en el cual esto simplemente explotó. En ambas partes de esta ecuación explotó tanto en la necesidad de las personas de buscar ayuda para transitar esta especial situación planetaria, como personas que sintieron la necesidad de cambiar de giro o tomar el giro de la sanación, de ayudar a los demás en sus propios procesos. Bueno, entonces de eso quiero hablarles hoy. En primer lugar, quiero hablar del deseo de ser terapeuta. Durante muchos años ejercí como psicóloga con formación psicoanalítica. Fueron años muy lindos en que yo me formé para ejercer ese rol y por lo tanto 7 años de formación para poder luego acompañar a mis pacientes. Entonces siempre pensé que era de una gran responsabilidad tomar a un paciente sin haber uno tenido una debida formación. La formación psicoanalítica es una dura formación para el terapeuta. Allí tenemos que revisar todas nuestras pequeñeces humanas, sanar, explorar, enfrentar, confrontar 4 veces por semana en un diván. Es titánico. Sin embargo, me parece que un terapeuta que se toma así de profundo y de en serio
esta formación va a tener probablemente, no es una condición sine qua non, mayores aciertos al abordar la problemática de un paciente. Por lo tanto, creo que en ese sentido, y enseguida vamos a hablar respecto a la formación académica y a la autoformación, que son dos cosas distintas pero necesarias. Vamos a lo nuclear. ¿Por qué creen ustedes que una persona busca sanar a otras? Los motivos que he investigado a nivel muy profundo tienen que ver con dos grandes vertientes. Una tiene que ver con el servicio, una vocación natural que todos los seres humanos tenemos, algunos más desarrollados que otros, pero nuestra naturaleza es servir. Nuestra naturaleza, si es que no nos hemos dañado por alguna circunstancia, es ayudar. Queremos, los niños, los jóvenes, siempre están atentos a ayudar al anciano a cruzar la calle. Si no nos hemos dañado, nuestra naturaleza es ayudar. ¿Y de dónde viene esa inclinación? Diría yo que esa inclinación a servir está impresa en nuestro ADN del origen, en nuestro ADN divino, pues el servicio más profundo que tenemos es una forma de servir a la luz. A veces no lo tenemos consciente, ni mínimamente. No sabemos por qué queremos ayudar, tener profesiones, actividades que ayuden. Muchas personas tienen un ámbito profesional muy bien desarrollado, sin embargo buscan actividades donde se sientan haciendo un servicio amoroso. Eso viene en nuestro ADN luz, el servicio. Sin embargo, siguiendo al Esenio Jesús y sus enseñanzas tan prodigiosas, él siempre decía, el mayor y único servicio que puede hacer un ser humano es trabajar para su propia ascensión, o como decían los maestros de Oriente, trabajar para su propia iluminación. Y quizás el no saberlo nos hace creer que ese servicio, que esa ayuda, tiene que ver con los demás. Entonces, antes de ocuparnos de sanarnos a nosotros mismos, vamos a sanar a los otros. Cuando yo descubrí que el objetivo de haber estudiado psicología era sanarme, cuando logré llegar a un punto de sanación sin vuelta atrás, entonces renuncié a mi carrera de psicóloga con enfoque psicoanalítico. La aventura que vino después es otra y tiene que ver con otros asuntos. Entonces, es bueno meditar para ti que estás buscando una manera de formarte como terapeuta, o para ti que estás buscando un terapeuta que te ayude a trascender tus limitaciones de este momento. Está bueno pensar que lo que nos lleva a pretender ayudar a otros es ayudarnos a nosotros mismos. Y eso en sí mismo ya es una limitación para el terapeuta, porque el terapeuta tiene el techo que sus propias limitaciones le da. Entonces, si un terapeuta no ha sanado su relación con los padres, no va a poder ayudar a resolver en el paciente su tema con los padres, y así sucesivamente. Tendríamos que pensar entonces que un terapeuta, antes de ocuparse de otro, se tiene que ocupar de sí mismo. Para mí es así. Un terapeuta
debe ocuparse de su propia sanación antes de ocuparse de la sanación de otros, porque el otro va a heredar tu techo. ¿Se comprende? Tu techo va a ser el techo que vas a heredar a tu paciente, a tu cliente. Entonces quizás comprender que aquello que nos impulsa a desarrollar una actividad terapéutica viene de una profunda necesidad de sanarnos a nosotros mismos y de un profundo deseo de servicio a la luz, que hemos confundido con iluminar al otro en lugar de ocuparnos de iluminarnos a nosotros mismos. Esta reflexión te va a hacer mucho sentido. Y es más, cuando el terapeuta dio todos los pasos que tenía que dar, dijo, yo no vine a sanar a nadie, me vine a sanar a mí mismo y a eso me voy a dedicar. Y si en ese momento eres capaz de soltar y transmutar tus deseos humanos de la terapia, te vas a ver liberado de una gran carga. Y te digo aún más, si tu don es acompañar a otros a su autosanación, ese don se te va a revelar con tanta claridad, con tanta certeza, que tu ego no va a poder interferir en el cumplimiento de ese hermoso plan divino. Así es que tienes que confiar. Y si tú estás en el lado de los que buscan ayuda terapéutica, te voy a pedir que tengas en cuenta lo siguiente. Estamos en tiempos en que nuestro movimiento energético planetario requiere de buenos acompañantes para tu propio proceso de sanación. Hay dos cosas sobre las que yo quisiera llevar vuestra atención. Y me acuerdo en este momento de una vez en que yo recibo por primera vez una paciente que quise mucho. Se trabajaba muchos años en esa época con este tipo de terapia. Y se sentó ella frente a mí y me dijo, mira, discúlpame que te diga, a mí me recomendaron mucho tus servicios, pero yo quisiera saber dónde estudiaste. Yo me quedé de una pieza. Si hubiera sido un terapeuta con un poco más de ego, lo hubiera considerado una impertinencia y probablemente, como sé que ocurrió en otras ocasiones, no hubiera atendido a esa paciente. Y en el momento en que me quedé perpleja por su pregunta, inmediatamente pensé, por Dios, qué justo es que esta persona quiera saber qué formación tengo yo. Qué justo es eso. Y en ese momento, humildemente, le di mi formación, cosa que la tranquilizó y seguimos adelante con su proceso terapéutico. Y en ese momento yo pregunté, no solo es un derecho del llamado paciente o cliente de preguntarle a su terapeuta qué formación tiene, pero sobre todo qué autoformación tiene. Porque pretender abordar los aspectos de sanación de un ser humano y quedarnos con el pedacito del cuerpo teórico que estamos aprendiendo, no importa el que sea, y no sabemos nada de neuromorfoanatomofisiología, no sabemos nada de cómo funciona el organismo humano, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, cómo funcionan todos los cuerpos que un ser humano tiene, desde el físico a los etéricos. ¿Cómo podemos, en verdad, pretender ayudar a otros? La formación de tu terapeuta tiene que ser importante. Y no es solo una formación intelectual de títulos y más títulos, que por cierto, claro que sirven, pero no es todo. Un buen terapeuta se va a ver hecho responsable de su propia autosanación y va a haber realizado todo lo posible para enfocarse en la sanación que quite el techo de esas limitaciones
que los humanos tenemos. Y ahí está la autoformación. Porque, ya te lo expliqué, un terapeuta que no ha resuelto sus propios conflictos no va a poder acompañar a otro a hacerlo. Entonces, te recomiendo que antes de elegir un terapeuta, además de pedir sus referencias, preguntes a ese terapeuta qué tipo de formación tiene, cómo te va a acompañar, cuál es su técnica. Tienes todo el derecho. Es un servicio demasiado importante el que tú estás requiriendo. Estás poniendo en manos de otro tu bienestar. Así es que tienes todo el derecho de preguntar. Y por último, hay una última cosa que yo quisiera compartir con ustedes antes de terminar esta cápsula de reflexiones sobre estos asuntos. Y es que la era en la que estamos viviendo requiere de seres humanos autodisciplinados. ¿Necesitamos una guía? Sí, una guía. Alguien que te muestre una fórmula. Pero quiero decirte que nadie te puede curar. Solo tú tienes el poder en ti de autosanarte. Solo tú tienes esa increíble potencialidad de transformarte en tu propio terapeuta. Un buen terapeuta nunca va a pretender sanarte. Simplemente te va a dar las herramientas para que tú inicies esa maravillosa aventura iniciática que es la autosanación. Así era y así es hoy. En esas antiguas escuelas de sabiduría, el sanador era aquel que había logrado la maestría suficiente sobre sus propios aspectos humanos que le iban a permitir mostrarle al otro el camino. ¿Y qué camino muestra el terapeuta? El que él recorrió. Porque si el terapeuta no recorrió el camino que enseña, en ti la semilla estará vacía. Es una era maravillosa en que podremos recordar cómo nos podemos sanar a nosotros mismos, a veces sin ni siquiera tener que consultar un terapeuta. Te dejo mis saludos y te invito además para este miércoles en este canal a la presentación de mi próximo libro, Magia Universal. Recuerda, el próximo miércoles a las 19 horas vamos a estar aquí. El próximo miércoles es 27. Próximo miércoles 27. Te espero.